tiempo para el hermano. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Estamos contentos, estamos en la presencia del Señor. Y wow, yo no sé qué pasó, pero yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo sentí algo muy lindo aquí. Una presencia terrible, y felicitamos a las damas que siempre que ellas, el Señor las usa muy lindo, nos gozamos. Así que el Señor las eche para adelante y les dé la fuerza para que puedan continuar. Yo sé que hay personas que se sacrifican, que no es tan fácil, como tu hermana Ana, que viene desde Union City por allá, que conseguir parqueo ahí es como vivir en Manhattan. Los carros parece que estuvieran pintados, nunca los mueven. Terrible. Y las veces que uno va, pero yo viví en Nueva York, y cada vez que salía de mi casa, a veces me quedaba hasta las 4 de la mañana esperando un parqueo. Entonces lo estacionaba y a las 8 lo tenía que mover otra vez. Tenía que bajar de la casa y moverlo. Pero yo me acuerdo que una vez oí una niña de la iglesia que dice que la hija del hermano Pablo le decía a la mamá: mami, yo oré anoche y esta mañana y le dije: Señor, cuando volvamos de la iglesia, tú me vas a dar un parqueo cerquita de la casa. Dice que nunca más volvieron a tener ese problema ellos. Y yo hice lo mismo, empecé a orar, y para colmo construyeron 2 edificios con 300 apartamentos. Imagínense, el parqueo se puso peor, pero Dios empezó a proveernos de una manera muy especial. Esta noche tengo un tema muy importante, que es: Dios nos llamó y nos entrenó. Qué pena que no veo a los muchachos. Guys, I got something important to speaking about the coach. God called to us and coached us. ¿Sabe lo que es un coach? Un entrenador. Es una persona que se dedica a la parte, bueno, existen diferentes coaches. El hermano Sherman, la pastora lo conoce, tiene una maestría en la universidad que se dedicaba solo al entrenamiento físico. Por ejemplo, lo cogió un futbolista americano y le pagaban $150,000 al año. Su trabajo era que el futbolista esté así como yo, grande, con los músculos grandes por todos lados. Ese era el trabajo del coach de bodybuilding, constructor de cuerpos. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, es un entrenador que no solo se preocupa por nuestro cuerpo físico, sino también por el cuerpo espiritual. El capítulo 4 del libro de los Efesios nos da totalmente una revelación sobre la unidad del Espíritu. La unidad que debe haber material, espiritual, y también, ¿por qué no decirlo?, del llamado que el Señor nos ha hecho. El capítulo 4, versículo 11, déjame leer el versículo 11, 12 y 13 para entrar en materia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Esta palabra está bien profunda. ¿Cómo lo digo en español? Que usted puede ir al cielo. ¿Lo entendió ahora? Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a los efesios, que era como vivimos nosotros, era una ciudad cosmopolita. Muchos extranjeros venían al puerto de Éfeso, y este era el lugar donde Apolos había llegado a predicar. Y cuando el apóstol Pablo les preguntó acerca del Espíritu Santo, y los efesios le dijeron: wow, ¿qué es eso? Ni hemos oído hablar de eso. Quiere decir que hay mucha gente que está en la iglesia, pero está perdiendo su tiempo en la iglesia. No están invirtiendo su tiempo en la casa de Dios. Tenemos que entender por qué hemos llegado a este lugar. Gracias. El versículo 11, la palabra Él mismo es la palabra en el Antiguo Testamento Elohim. Vamos al capítulo 1 del libro de Génesis. Libro de Génesis, por favor, hermanos, haga un sacrificio vivo de ofrenda agradable a Dios. Y ábrame el libro de Génesis capítulo 1, donde se repite la palabra Él mismo. El capítulo 1 aparecen 31 veces en este capítulo la palabra Dios, Él mismo, o la palabra Dios. Y en el original hebreo es Elohim, que quiere decir el Dios que todo lo puede, el Dios sin imposibles, el Dios sin barreras, un Dios sin no a su alrededor. Oiga, todo lo que significa esa palabrita. Un Dios capaz de hacer lo que a usted ni se le imagina, ni lo que hay en la menor imaginación. No hay una sombra, una lucecita así de pequeña de lo que pueda suceder en la presencia de Dios. El versículo 1 del capítulo 1 dice: creó Dios. El versículo 3, dijo Dios. Versículo 4, vio Dios. Versículo 4, separó Dios. Versículo 5, llamó Dios. Versículo 6, dijo Dios. Versículo 7, hizo Dios. Versículo 8, llamó Dios. Versículo 9, también Dios. Versículo 10, llamó Dios. Versículo 11, dijo Dios. Versículo 14, luego Dios. Versículo 20, dijo Dios. Versículo 21, creó Dios. Wow. Versículo 24, dijo Dios. Versículo 25, hizo Dios. Versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, dijo Dios. Wow. Versículo 27, creó Dios. El versículo 27, a imagen de Dios. Versículo 28, bendijo Dios. Versículo 29, dijo Dios. Versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana del sexto día. Vengo al versículo 11, y Él mismo, la palabra Él es la palabra Dios. Dios en persona. No mandó a nadie, a ningún intermediario. Dios en persona va a responder a tu clamor, a tu necesidad, a tu oración. God in person. Dios en persona. Porque así es
como brega Dios con su pueblo. Empezó. No te manda un soplapote ahí, un secundón para que te resuelva tu revolú. Dios manda Él mismo, Dios. Él mismo constituyó. La palabra constituir es la palabra coach, training, entrenamiento. Training, entrenamiento. ¿Alguno de ustedes ha hecho algún deporte profesionalmente? Pero me imagino que usted debe imaginarse lo que es un profesional, un futbolista profesional, un basquetbolista profesional. Tiene que hacer mucho ejercicio. En la universidad donde yo estudié, tenía un equipo de básquetbol. Había que correr 35 kilómetros diarios. Todos los días el requisito. Esa era la prueba para entrar en el equipo. Después había que hacer, después que tú entrabas al equipo, eran 5 o 6 horas de entrenamiento físico. Había que correr, dar vueltas, hacer ejercicio, push-ups, de todo un poco. Después de las 5 o 6 horas de ejercicio, imagínate cómo quedaba uno, como un trapo exprimido quedaba ahí. Ahora sí, muchachos, estamos listos. ¿Listos para qué? Yo estaba listo para la cama porque ya mi cuerpo no respondía. Y así es como el entrenador empezó haciendo un body builder, un constructor de cuerpo, un constructor físico, oxígeno para correr, ir y volver y tener el jump, el salto. Ya yo no puedo saltar como aquella época. Era obligatorio uno aprender a saltar. Después que uno saltaba metro y medio, tenía que aprender a virarse en el aire. Plan. Yo no sé si usted ha visto alguna vez un partido de básquetbol. Usted ve esos modelos americanos, vuelan, hermano, como si lo estuvieran tirando con una catapulta. Y en el aire dan una vuelta así como un trompo. Esas son 8 horas, 9 horas diarias de ejercicio. Fuera de la comida. Le quitan la comida. Nada de fritura, nada de papa, nada de blanco, nada de espagueti. Terrible. Es una disciplina terrible. Pero, libra a libra, está entrenado, está preparado para enfrentar su misión. Ahora nosotros los cristianos, ¿cómo nos preparamos? Si Dios es mi entrenador, ¿cómo nos entrenamos delante de Dios? ¿Cuánto ejercicio hace usted? ¿Cuántas horas? Usted no es basquetbolista, usted es un hijo de Dios. ¿Usted lee su Biblia? ¿Cuántos capítulos diarios lee su Biblia usted por día? No me lo conteste. Me imagino que más de 20, 30 capítulos diarios. ¿Cuánto tiempo ora usted todos los días? Ay, pastor, en todas las comidas oro yo. Por la mañana, Padre, bendice tu alimento. Por el mediodía, Señor, sí. Bendice hoy. Por la noche. Lo que te digan por la mañana y por la tarde. Y vamos para adelante. Blim. ¿Cuántas veces ora usted? ¿Qué es orar? Orar es derramar. Orar es romper. Yo me rompo delante de Dios, me quebranto delante de Dios. Eso es orar. Yo como pastor debo compartir con usted una disciplina diaria que debemos leer la palabra. Llevo un mes leyendo acerca de la construcción. Un mes.
Y leo y sigo leyendo el libro de Levíticos y sigo por ahí. Donde me meto, ¡plan! Hay un martillo y un clavo. ¡Plan! Dios mío, esto es una persecución. Y el Señor me dice, tú tienes constructores en la iglesia. Gente que saben trabajar. Por lo menos eso es lo que yo creo. Pero yo no estoy equivocado porque a mí Dios me habló. Y estoy orando, porque cuando yo dé el trompetazo que vamos a levantar un templo, yo quiero ver a ese pueblo marchando como un solo hombre delante del Señor. Ya sea que tengamos que comprar un terreno o reparar esto, bueno, lo que sea, algo vamos a hacer. Yo estoy orando. Yo le estaba diciendo a mi esposa como que Dios me está empujando y estoy leyendo y hablando terrible, como los sacerdotes decían: saquen el dinero para los albañiles, saquen el dinero para los materiales, vayan a buscar los sacerdotes buscando el material para la construcción del templo. ¿Sabía usted que si queremos dejarle un legado a nuestros hijos, tenemos que dejar un templo para que ellos puedan desarrollarse, puedan crecer y puedan ser de mucha bendición? Y eso Dios lo va a permitir. ¿Cuántos dicen amén? Ay. Ay. Lo dije muy rápido. Vamos a repetirlo más lento. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¡Amén! ¡Amén, amén, amén! ¡Santo! Yo creo en la palabra de Dios. Y esa palabra nos entrena. Yo me acuerdo, yo creo que ya lo conté aquí. Hace muchos años yo pasé una prueba tremenda. Bueno, dice la homilética que no es recomendable dar más de una ilustración en una predicación. Pero lo voy a hacer. Dios nos entrena. Dios nos prepara. Y eso es lo que dijo mi esposa, es verdad. Cuando Dios tiene un plan con alguien, lo pone como oro en el crisol. Eso es fuego.